Olvidó el único día que le pedí que nunca lo hiciera, el aniversario de la muerte de mi madre. En cambio, organizó una fiesta para la mujer con la que me traicionó. Pensaron que me derrumbaría, pero aprendí a callar, a sonreír y a desmantelar todo lo que construyeron ladrillo a ladrillo. No se trata de venganza, se trata de recordar quién eres cuando te olvidan. Siempre imaginé que el final de mi matrimonio sería silencioso, tal vez una carta manchada de lágrimas sobre la mesa de la cocina, o una última conversación en voz baja bajo la luz tenue. Nunca imaginé que terminaría con pinzas de langosta volando por el suelo de mármol y una copa de vino antigua estrellándose contra un centro de mesa de $10.000. Pero eso es lo que pasa con la traición, no se disfraza de susurros. Irrumpe con aplausos, vino tinto y mi esposo agarrando la mano de la mujer que una vez me llamó su mejor amiga. ¿Y su cumpleaños? Justo coincidió con el aniversario de la muerte de mi madre. ¡Qué poético! Empezó esa mañana. Elena, ponte algo suave hoy, dijo Julián, dándole vueltas a sus gemelos con una mano y mirándose en el espejo con la otra. Siempre te ves rígido de negro. Parpadeé lentamente desde la cama. Es el color que la gente usa en los cementerios, Julián. Me miró como si acabara de decirle que planeaba unirme a una secta. Hoy no vamos a un cementerio. No, respondí conteniendo las náuseas que me subían por la garganta. Vamos a la fiesta de cumpleaños de Tess. Julián se ajustó la corbata, imperturbable. Ella se está esforzando por arreglar las cosas. Ahora es tu familia. Familia. Esa palabra nunca había sonado tan perversa. Tessa Reed fue mi compañera de clase. Luego, la amante de mi padre. Ahora, su esposa. Con 27 años de diferencia y un funeral después, ella se sentó con aire de suficiencia en el lugar de mi madre, luciendo sus joyas, redecorando su casa y ahora, al parecer, también interviniendo en mi matrimonio. Me puse un sencillo vestido azul marino. No lo hice por Julian. Lo hice para las cámaras que inevitablemente estarían enfocando por todo el salón privado del Hotel Marigold Grand. Ella siempre elegía ese lugar. Probablemente porque era el mismo lugar al que mi padre llevaba a mi madre en cada aniversario, antes de dejar de venir a casa. La habitación olía a orquídeas y a culpa querida. De esas que solo las mujeres como Tessa sabían usar como perfume. Estaba de pie a la cabecera de la mesa, envuelta en un vestido lavanda pálido con diamantes que le caían de las clavículas como escarcha. Su cabello rizado caía en cascada sobre un hombro como si protagonizara un anuncio de champú. En cuanto entramos, se giró con una expresión de sorpresa. Elena, ronroneó acercándose con una copa de vino Borgoña. Me alegro mucho de que hayas venido. Apreté los puños. No porque la odiara aunque sí, sino porque estaba exactamente igual que en el funeral de mi madre. Impecable, serena, radiante de victoria. A mi lado Julián me empujó hacia adelante rozando suavemente mi espalda baja con su mano. No me moví. Los ojos de Tessa brillaron. Dejemos atrás el pasado, ¿vale? Este brindis es por un nuevo comienzo. Extendió la copa. ¿Y Julián? Julián hizo lo único que jamás pensé que haría. Se lo quitó de las manos y me lo ofreció. Como una ofrenda de paz. Como si pensara que esto lo arreglaría todo. Elena, dijo en voz baja. Por favor. Pasó un instante. Luego otro. Sonreí. Blanca. Brillante. Esa sonrisa que queda bonita justo antes de una explosión. Extendí la mano, no para alcanzar el vaso, sino el borde de la mesa. Y con un solo movimiento deliberado, volqué todo. El estruendo resonó como un disparo. Los platos se hicieron añicos. Las colas de langosta volaron por los aires. El vino tinto salpicó un mantel color marfil de $5.000. Tessa chilló cuando los líquidos salpicaron su vestido, aferrándose a sus diamantes como si estuvieran en llamas. Se oyeron gritos de asombro en la sala. Pero no me importó. Miré a Julián a los ojos mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. Me trajiste a una celebración el día que mi madre saltó del piso 18 por culpa de esa mujer. Elena. Dio un paso adelante horrorizado. Retrocedí. Me arrastraste hasta aquí.
Me obligaste a pararme frente a la mujer que destrozó a mi familia. Y creías que si me dabas una copa de vino la perdonaría. Tessa intentó intervenir, fingiendo vergüenza. Elena, cariño, mejor no. No me llames así. Espeté. Me volví hacia mi padre, que había guardado silencio hasta entonces, contento de dejar que su nueva esposa se encargara de la actuación. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Quizás mayor. O tal vez la podredumbre en la que se había convertido finalmente le había pasado factura. ¿Recuerdas siquiera qué día es hoy? Le pregunté con voz firme. Parpadeó. Es de Tessa. Es el día que murió mamá, interrumpí. El mismo día que te rogó que te quedaras en casa y no lo hiciste. El silencio fue absoluto. Cogí mi bolso y salí del salón, con los tacones resonando contra el mármol como disparos. Julián me siguió, por supuesto. Elena, espera, me llamó. No tenías que armar un escándalo. Me detuve frente a los ascensores y presioné el botón con calma. No, Julián. Tenía que hacerlo. Porque si no podría haberme ahogado con toda la dignidad que me había tragado durante los últimos 3 años. Para cuando regresé a casa de mi abuela, el cielo se había vuelto de un gris apagado y furioso. Qué apropiado, de verdad. Pasa, dijo con suavidad, haciéndose a un lado mientras yo arrastraba mi maleta por la puerta. Coloqué mis zapatos cuidadosamente junto a la puerta. Igual que hacía a los 12 años, escondiéndome del aluvión de gritos de adultos detrás de mí. Me desplomé en la silla de su cocina, mirando la familiar mesa de madera veteada y reí suavemente. Me pasó otra vez, abuela. Ella no preguntó qué. Él lo sabía. Me casé con un hombre que solo considera la lógica y la imagen. Nunca emoción. Nunca lealtad. Mi abuela me acercó un frutero. Pelé una rodaja de melón y se la puse con cuidado en la boca. Te lo dije, apoyando la cabeza en su hombro. Elegiste a una escoria como mamá. Y ahora me presentaste a uno. No dejé a Julian de inmediato. No oficialmente. Pero esa fue la noche en que dejé de ser su esposa, salvo en el nombre. ¿Condesa? Quizá creyó haber ganado la batalla esa noche. Pero yo acababa de declararle la guerra. La mañana después del desastre del cumpleaños, me desperté con el aroma a té de jazmín y el suave crujido de los periódicos. El ritual matutino de mi abuela. Estaba sentada a la cabecera de la mesa del comedor, leyendo con las gafas apoyadas en la punta de la nariz, mientras yo miraba fijamente un tazón de avena que no había tocado. Elena, dijo sin levantar la vista. Tu nombre es tendencia en redes sociales. Ni siquiera parpadeé. Déjame adivinar. #langostagate. Sonrió con suficiencia. #el tostado no tomó té. Me permití una risa silenciosa. Al menos acertaron en esa parte. No me molesté en mirar el teléfono. Ya sabía lo que me encontraría. Fotos de la fiesta, especulaciones sobre nuestro matrimonio y las lágrimas de cocodrilo de Tessa en alta resolución. Siempre se le había dado bien interpretar a la madrastra herida. El público lo devoraba. Eso fue hasta que empecé a darles algo mucho más apetitoso. Tomé un bocado de avena y dije con calma, necesito tu caja fuerte. Mi abuela finalmente levantó la vista. ¿La vieja o la cerrada? La cerrada. Sin decir nada más, se levantó, entró a su habitación arrastrando los pies y regresó un momento después con una pequeña llave de latón. Haz lo que tengas que hacer, dijo poniéndolo en mi palma. Pero no olvides vivir después de que esté hecho. Dentro de esa caja fuerte había 3 años de planificación silenciosa. Fotos, documentos, capturas de pantalla y una memoria USB etiquetada simplemente como Black Red. Prueba de la indiferencia de Julian hacia mis límites. Prueba de la intromisión de Tessa en la empresa de mi padre. Extractos bancarios que rastreaban regalos caros de Julian hasta las tiendas que Tessa frecuentaba. Llaveros, bufandas, joyas, incluso un reloj de lujo que hacía juego con el que lució la semana pasada. A medio camino entre esposa y general de guerra, me había convertido silenciosamente en una archivista. Y ahora mi guerra había comenzado. Esa misma tarde sonó mi teléfono. Un número conocido.
Dudé y luego respondí. Elena, dijo la voz empalagosa de Tessa. He estado intentando contactarte. Miré por la ventana las hortensias de mi abuela, floreciendo como si nada en el mundo se estuviera desmoronando. Te bloqueé, Tessa. ¿Qué te hizo pensar que quería hablar? Ella rió, suave y condescendiente. Sé que estás molesta por lo de anoche. Pero solo le pedí a Julián que te trajera para que pudiéramos hablar. La verdad es que la fiesta fue solo una excusa. ¿Para obligarme a perdonarme? Para arreglar las cosas, corrigió con un tono meloso. Somos familia. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no lo dejé notar. No, Tessa. Eres un parásito. Te aferraste a mi padre, destrozaste a mi familia y ahora también quieres a mi marido. Elena. No te interrumpí. No finjas que no sabes lo que haces. Su voz cambió, ahora más aguda. Te guste o no, legalmente soy tu madrastra. Y no me voy a ningún lado. Sonreí con frialdad. Entonces prepárate. Porque yo tampoco. Colgué. Y bloqueé el nuevo número. Esa noche volví a sentarme con mi abuela, organizando los archivos en mi portátil mientras ella veía la repetición de un viejo programa de cocina. ¿Recuerdas el día que te mudaste conmigo después de que murió tu madre?, preguntó de repente. Hice una pausa y asentí. Recuerdo el silencio en el coche. Papá ni siquiera miró atrás. Mi abuela exhaló lentamente. Ese día me preguntaste si el amor siempre se siente como quedarse atrás. ¿Qué dijiste? Dije que no. Me volví hacia ella. ¿Mientes? Me miró fijamente y luego sonrió. Sí. Pero necesitabas oírlo. Julián llamó 5 veces esa noche. Luego envió un mensaje. Necesitamos hablar. Entonces. No huyas de esto, Elena. Me quedé mirando la pantalla y casi me reí. No estaba corriendo. Estaba construyendo. Piedra a piedra, como una fortaleza con su nombre grabado en los cimientos. En lugar de responder, abrí mi correo y adjunté todas las pruebas que había reunido. Destinatario. raimond.read@readgroup.com. Asunto: tu esposa tiene un segundo trabajo. Seduciendo a la mía. 2 días después, Julián apareció en la puerta de casa de mi abuela. No lo dejes entrar, le dije. Ella echó un vistazo entre las cortinas. Él trajo lirios. Dile que soy alérgica. Ella se rió. No lo eres. Ahora sí lo soy. Salió y habló con él unos minutos. Al regresar, dejó las flores en la encimera de la cocina y dijo, parece confundido. Como si alguien le acabara de decir que el sol ya no sale por el este. Me encogí de hombros. Bien. Que se quedara a oscuras por una vez. La siguiente bomba cayó durante la cena cuando conecté a nuestro almacenamiento compartido en la nube. Entre las carpetas etiquetadas como renovación del hogar y planes de vacaciones, encontré una inocentemente titulada Recibos varios. Dentro había copias escaneadas de regalos comprados. Pulseras de alta gama, pañuelos de seda y perfumes. No de marcas que me gustaran, pero marcas que Tessa siempre mencionaba. Un recibo en particular me llamó la atención. Una pulsera de oro blanco. $14,800. Nota de Julián al margen. Cumpleaños de Tessa. Le encantará. Me tembló la mano. No porque me sorprendiera. Pero como ni siquiera se molestó en ocultarlo, esa noche no dormí. Dije que escribí una lista. No de sus pecados, ya lo sabía de memoria. Sino de todo lo que había sacrificado. A renunciar a una lucrativa oferta de trabajo en San Francisco para ser su apoyo mientras lanzaba su empresa. Organizaba los interminables almuerzos de su familia, sonreía durante cada una de sus frías disculpas. Le di a Tessa el beneficio de la duda incontables veces. Pero nunca me di una escapatoria. Él lo sabrá. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, ya había tomado mi decisión. Voy a pedir el divorcio, le dije a mi abuela mientras tosíamos. Ella ni siquiera parpadeó. Lo sé, dijo.
Solo esperaba que lo admitieras en voz alta. No se lo voy a decir a Julian todavía, añadí. No hasta que presente la solicitud formal. Se acercó y me apretó la mano. Bien. Que lo lea como leyó tus votos. Tarde y sin intención de entenderlos. En ese momento me di cuenta de algo. Tessa podría haberle quitado a mi padre. Podría haberse casado con alguien rico, habernos robado la casa y haberle arruinado la vida a mi madre. Pero a mí. Me subestimó. ¿Y Julián? Creía que yo era su pieza. Pero yo soy la tormenta. Julián llamó 5 veces esa noche. Luego envió un mensaje. Necesitamos hablar. Entonces. No huyas de esto, Elena. No estaba corriendo. Estaba calculando. Por la mañana, se presentó la demanda de divorcio. Públicamente. No por mezquindad, sino por precisión. Una copia sellada fue para la firma de Julián. Una versión sin sellar llegó a 3 buzones de correo de medios de comunicación prestigiosos. No quería una separación silenciosa. Quería una señal. Que todo el mundo lo sepa. La esposa había terminado y la guerra había comenzado. Julián no llamó esta vez. Apareció. A última hora de la tarde con la misma chaqueta azul marino, el mismo corte de pelo caro. El mismo hombre que creía que mi silencio era una muestra de lealtad. Estaba parado en la acera, frente a la puerta del jardín de mi abuela, con algo en la mano. Quizás un ramo. No me fijé bien. Observé a través de las cortinas, sin ser visto. Él caminaba de un lado a otro. Esperó. Fanfarrón. Sigo pensando que esto fue temporal. Sigo pensando que me calmaría como siempre. Aún no sabía que nunca había sentido tanto frío en mi vida. No congelado, sino forjado. Por fin, algo había hecho clic en mi interior. Esto no fue desamor. Esto fue claridad. Y la claridad no espera. Esa noche recibí la primera sorpresa. Un mensaje de un número desconocido. Foto adjunta. Tessa acurrucada en el sofá de terciopelo de Julián, luciendo una de sus viejas sudaderas como un trofeo. Con los pies encogidos bajo el cuerpo como si viviera allí. Al fondo el mueble bar reflejaba la luz justa para captar una imagen borrosa de Julián pasando. Sin subtítulo. No hacía falta ninguno. Quería que la viera allí. Saber que me había reemplazado no en silencio, sino con suficiencia. Miré la imagen un momento sin pestañear. Luego respondí. Llevas puesto a un hombre que acaba de perder el 60% de todo. Espero que te quede bien. Nunca recibí respuesta. Pero no lo necesitaba. Julián seguía sin entender lo que había hecho. Para él, esto era una rabieta. Un disparo de advertencia. No se dio cuenta de que ya había apretado el gatillo. La demanda fue más que un divorcio. Incluía una solicitud oficial de información financiera de Julián y una moción para activar la cláusula de conflicto de intereses de nuestro acuerdo prenupcial. La cláusula que redactamos antes de la boda. La cláusula que convertía cualquier relación con alguien vinculado a mi padre en personal o profesional. Un incumplimiento. Una cláusula que Julián descartó en su momento. Ahora le costaría más de la mitad de sus acciones y disolvería opciones sobre acciones clave tanto de su empresa como de Reed Enterprises. No porque quisiera el dinero. Porque quería que el mensaje quedara claro. Había apostado por la traición. Y yo era el traficante. Mi abogada sonrió al hacer clic en enviar la primera citación. ¿Seguro que quiere que esto se lleve al tribunal?, preguntó. Ya sabes cómo suena esto en la prensa. Cuento con ello. Dije. No necesitaba hablar con Julián para saber cómo reaccionaba. Estaría dando vueltas con sus blocs de notas haciendo ruido, pidiéndole a su asistente que revisara la cláusula de nuevo. Tiene que haber una salida. No lo había. Porque por primera vez, Julian Black estaba en el lado equivocado del control. ¿Y Tessa? Se quedó en su ático interpretando el papel de la mujer herida e incomprendida que solo necesitaba un lugar donde quedarse. No le dijo nada a la prensa, pero yo la conocía mejor.
A ella no le importaba el silencio. A él le importaba ganar. Él creía que ella aún iba ganando. Aún no veía cómo el suelo se agrietaba bajo sus pies. Filtré un solo detalle quirúrgico a la prensa. Un recibo de una pulsera que Julian compró hace semanas, con su nota manuscrita. Para Tessa. Siempre serás tú quien lo entienda. Publicado por It Court Life. Imprescindible bajo el titular. Dones de los culpables. El derroche de gastos tras la ruptura de Monroe Blake. Al día siguiente la firma de Julian emitió un comunicado apresurado. La vida privada de nuestros socios no refleja la política de la empresa. Traducción. Estamos intentando averiguar cómo distanciarnos antes de que los inversores empiecen a retirarse. Esa noche, mientras Julián lidiaba con su imagen pública, me senté de nuevo con mi abuela. Ambos en silencio, tomándote a sorbos bajo la tenue luz de la lámpara. ¿Crees que se arrepentirán?, preguntó finalmente. Finalmente dijo. Pero para entonces ya no importará. Asentí. Bien. El último mensaje de Julián llegó esa noche. ¿Vas a destruirlo todo? Lo miré un momento y luego le respondí. Ya lo hice. Solo que aún no has bajado la vista. No supe nada de él después de eso. El mensaje se había silenciado. No había llamadas. No había mensajes. Sin comunicados de prensa. Precisamente por eso sabía lo que venía después. Julian siempre había sido predecible, en cierto modo. Esperó a que el mundo dejara de girar antes de intentar limpiar los escombros. Y cuando se dio cuenta de que nada de lo que dijera a distancia funcionaría, hizo lo que hacen todos los cobardes cuando están perdiendo. Se presentó en persona. Eran poco más de las 4 de la tarde. El sol de finales de verano se derramaba sobre el porche de mi abuela, proyectando largas sombras doradas sobre la yedra que se enroscaba en la barandilla. Estaba podando las puntas de su romero cuando vi el sedán negro subir lentamente por el camino de grava. Julián salió como si nada hubiera cambiado. Como si fuéramos solo dos personas discutiendo, no una traición que se grabó en los titulares. Subió las escaleras lentamente. Sin flores esta vez. Sin regalos. Solo una mandíbula rígida y una mirada que casi parecía arrepentimiento. Elena, dijo deteniéndose a unos metros de mí. Necesitamos hablar. Me quedé quieto con las tijeras en la mano. No hay nada más que explicar, Julián. No hagas eso, dijo con la voz tensa. No finjas que no merezco una conversación seria. Arqueé una ceja. Ahora quieres algo real. Después de todo. Exhaló bruscamente intentando controlar su ira. Me tomaste por sorpresa. La demanda, la prensa, el acuerdo prenupcial. Te comportaste como si yo fuera un desconocido al que querías arruinar. Lo miré a los ojos. Eres un desconocido. El hombre con el que me casé jamás me habría dado una copa de vino de mi madrastra el día que murió mi madre. Apartó la mirada apretando la mandíbula. ¿Sigues enfadado por ese brindis? Esa noche. No fue malicioso. Fue simplemente un momento incómodo. Incómodo, repetí en voz baja. ¿Crees que olvidar el aniversario de la muerte de mi madre, el día que prometiste honrarme cada año, fue incómodo? No lo olvidé, dijo rápidamente. Estuve muy ocupada. La salida a bolsa, el evento. Tessa lo organizó todo. Ella lo organizó porque tú la dejaste. La dejaste tomar el control de un día que nunca le perteneció. Negó con la cabeza. No fue mi intención. La dejaste brindar ese día, dije con voz firme. La dejaste brindar por sí misma en casa de mi madre el día que encendí una vela por la mujer que me crió. Y me miraste desde el otro lado de la habitación como si estuviera exagerando. Dio un paso adelante bajando la voz. Pensé que éramos más fuertes que eso. Fue entonces cuando me reí. No muy fuerte. Solo lo suficiente para sentir lo lejos que había llegado el dolor. Creíste que éramos más fuertes que tu silencio. Que tu cobardía. Que tu disposición a proteger a la mujer equivocada. Una y otra vez. Elena intentaba mantener la paz. Tú y Tessa.
No estamos Tessa y yo, interrumpo. Solo estoy yo. Y está la mujer a la que dejaste que te manipulara mientras me tratabas como una carga. El viento susurraba entre el romero, penetrante y fragante. Julián parecía más pequeño ahora. No físicamente, sino de alguna manera ahuecado. Me miró a la cara como si aún buscara la versión de mí que pudiera perdonarlo. Pero esa mujer ya no estaba. ¿Qué nos pasó?, preguntó en voz baja. Dejaste de protegerme, dije. Y empecé a protegerme. Parecía que quería hablar de nuevo, pero no le salieron las palabras. Solo un tic en la mandíbula. Un apretón en las manos. Ya no confías en mí, dijo finalmente. Ya no te respeto, respondí. Eso me impactó más profundamente que cualquier otra cosa. Lo vi en su cara. La forma en que lo destrozó. Respeto. Esa siempre fue la moneda de cambio de Julián. Más que amor, más que poder. Podía implorar perdón. No podía vivir sin ser admirado. No. No lo admiré. Lo enfrenté. Y él lo sabía. No intentó discutir. Simplemente se quedó allí un buen rato con los hombros hundidos de una forma que nunca antes había visto. Entonces asintió una vez, como si finalmente aceptara que no venía ningún equipo de salvamento. Supongo que me lo merecía, dijo. No respondí. Pero al hacerlo, se dio la vuelta y regresó al coche. Por primera vez en todo nuestro matrimonio, parecía inseguro de sí mismo. Cuando el motor se apagó en la entrada, mi abuela salió detrás de mí, en silencio hasta que se asentó el polvo. ¿Seguro que ahí termina?, preguntó. Sí, dije. Simplemente aún no lo sabe. Julián nunca regresó después de esa última conversación. No hay disculpas. Sin mensaje. Sin emboscada sorpresa en la puerta de mi abuela. Por una vez hizo lo único que nunca pensé que fuera capaz de hacer. Se mantuvo alejado. Tal vez ahora pensaba que el silencio era noble. Tal vez por fin comprendió cuánto había roto. O tal vez, lo más probable, solo estaba esperando a que todo terminara en silencio, a que yo, en silencio, renunciara a 10 años de mi vida para que él pudiera seguir adelante y manipular las relaciones públicas a su favor. Que lo intentara. La fecha estaba fijada. Terreno Legal Neutral, una empresa de vidrio blanco ubicada en el centro de Manhattan, conocida por sus salidas limpias y acuerdos de confidencialidad que hicieron desaparecer los titulares. 11 en punto. Llegué a las 10:40. No traje a nadie. Ni asistente ni primo con una lista de reproducción de furia, ni séquito legal. Solo yo. Eso fue suficiente. Llevaba un abrigo de lana gris suave que me llegaba por debajo de la rodilla, pendientes dorados y zapatos negros planos. Sin maquillaje, solo corrector y rímel. Tintineo. Desarmado. No estaba allí para actuar, estaba allí para terminar. La recepcionista me ofreció agua con limón. La rechacé. Elena Monroe me preguntó. Sí. Tu grupo se unirá en breve. Sonreí levemente. Me lo imagino. La sala de espera era fría, con ese aire moderno y refinado. Sillas de cuero blanco, detalles cromados, ese silencio que no invita a la conversación. Me senté junto a la ventana y contemplé el horizonte, la misma ciudad que Julián me dijo una vez que conquistaría. Algún día esta vista será mía, me había dicho una vez, rodeándome la cintura con un brazo y una copa de champán en la otra. No. Esta ciudad ni siquiera miró atrás. A las 11:14 llegaron. Julián entró primero con los hombros erguidos y la corbata ligeramente suelta. Su abrigo era a medida, pero hoy no le sentaba bien. Como si hasta su postura le hiciera dudar. Sin carpeta. Sin flores. Sin bolígrafo. Detrás de él, como un eco retardado, venía Tessa. Vestía de blanco. Llevaba un abrigo blanco de invierno, planchado hasta el suelo, con botones dorados y un pañuelo de seda suelto alrededor del cuello. Su cabello rubio estaba peinado con esas ondas perfectas, de esas que tardan 3 horas en verse naturales. Sus gafas de sol eran enormes. Su expresión temblaba lo justo para sugerir vulnerabilidad. Una auténtica producción de vestuario.
Entró en la sala como una viuda afligida en un homenaje a un hombre con el que nunca se casó. «Oh, lo siento», le susurró a la recepcionista con la voz temblorosa. «Es que es un día muy difícil». Parpadeó rápidamente, dejando escapar una lágrima brillante que no llegó a caer. La miré fijamente. Sin emoción. Sin palabras. Solo silencio. Nos llamaron a la sala de conferencias. Techos altos. Mesa de caoba pulida. 2 carpetas colocadas una frente a la otra. 3 bolígrafos. Vasos de agua. Un jarrón decorativo con orquídeas blancas esterilizadas que parecían alérgicas al calor. Julián se sentó frente a mí. Tessa estaba detrás de él, como una dama de honor trastornada esperando atrapar un ramo que nunca llegó. El abogado empezó a leer las condiciones, con voz seca y monótona, como si estuviera siguiendo un proceso estándar. Y lo era. A él. No le presté atención a casi nada. Ya sabía lo que decían los documentos. Ayudé a escribirlos. Lo que escuché no fue el lenguaje legal. Fue el silencio entre Julián y yo. No habló. Tampoco me miró a los ojos. Simplemente se quedó allí sentado con el ceño fruncido, como quien se da cuenta de que el mapa que había seguido lo había llevado directo a un campo minado. Tessa volvió a secarse el ojo con un pañuelo de seda bordado con sus iniciales. Un detalle que no habría notado si no hubiera exagerado tanto el gesto. No dejaba de mirarme. Buscando atención. Relevancia. Una reacción. Y al final lo consiguió. Porque cuando el abogado se detuvo para ajustar la redacción de una cláusula, Tessa se inclinó un poco y me susurró con una dulzura tan artificial que podría pudrirte los dientes. No te preocupes, Elena. Cuidaré bien de lo que queda. Fue como ver a alguien sonreír a través de una máscara mientras sostenía un cuchillo a la espalda. Me puse de pie. Tranquilo. Elegante. Despreocupado. Y le di una bofetada. Una vez. Con la palma abierta. Contacto limpio. El sonido resonó por la habitación como una pistola. Ella jadeó fuerte dramáticamente llevándose una mano a la mejilla como si le hubiera disparado. El asistente de afuera golpeó el cristal presa del pánico. El abogado se quedó a medio camino de su silla. Tessa retrocedió un paso tambaleándose. Y entonces le di otra bofetada. Más fuerte. Justo en la otra mejilla. Para equilibrar. ¿Estás loco? Chilló con los ojos abiertos. Ni nublados ni temblorosos, solo salvajes. Me incliné un poco en voz baja y firme. No. Ya terminé de fingir que vale la pena hablar contigo. Me miró boquiabierta. Julián no dijo ni una palabra. No se levantó. No la agarró. No me regañó. Ni siquiera se inmutó. Se quedó sentado allí, con las manos juntas, observando. Y por primera vez lo vi en sus ojos. Él comprendió. Comprendió lo que había creado al elegirla. Vio a la mujer sentada frente a él. Ya no era la esposa a la que podía apaciguar con disculpas y escapadas de fin de semana. Pero alguien más astuto, más frío, mucho más deliberado. Me vio y yo vi el miedo en su reconocimiento. No miedo a la violencia. Miedo a la irrelevancia. El abogado finalmente se aclaró la garganta. Seguimos. Asentí sereno como siempre y volví a sentarme. Tomé el bolígrafo. Tinta negra. Sin dudarlo. Elena Monroe. Línea recta. Sin bucles. Sin florituras. Sin pensarlo 2 veces. Julián firmó a continuación. Sus manos parecían más firmes de lo que esperaba, pero noté la pausa. Ese medio segundo antes de que el bolígrafo tocara la página. Como si supiera que no era solo un documento. Era un certificado de defunción. No de matrimonio. De la versión de mí que él creía que siempre esperaría. Cuando terminé me puse de pie. Tessa seguía tocándose la mejilla. El rubor se extendía bajo su caro corrector. La miré una última vez. Sin malicia. Solo verdad.
Esto no era venganza, dije en voz baja. Era moderación. Entrecerró los ojos. Me di la vuelta y salí. El aire afuera era frío y limpio. La calle bullía con el ritmo matutino de Nueva York. Taxis, risas, bocinas impacientes, vidas que avanzaban. No había periodistas. No había público. No hubo una actuación preparada para la prensa. Solo pavimento, cielo y espacio. No miré atrás. No hacía falta. En algún lugar detrás de mí, la escena final había terminado. Los actores se quedaron de pie en un escenario a oscuras, sin público que los aplaudiera. Llegué a la esquina y me detuve. Respiré hondo. Sentí el sol invernal en la cara. Entonces sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente había dejado de seguirles el juego. El divorcio se formalizó 2 semanas después de la firma. Sin titulares. Sin champán para celebrar. Solo un discreto correo electrónico confirmando que la solicitud estaba completa y que el acuerdo había sido sellado por el tribunal. 10 años de matrimonio. Deshacerse con un PDF. No lloré. No sentí gran cosa. Había caminado a través del fuego. Lo que quedaba de mí ya no ardía. La noticia se supo 2 días después. Raymond Reed, fundador de Reed Corporation, fue arrestado por fraude de valores y malversación de fondos de inversores. El artículo era breve. De tono clínico pero con implicaciones mordaces. La fotografía mostraba a Raymond desposado y cabizbajo mientras lo escoltaban a una camioneta negra que lo esperaba frente a su propiedad en Westchester. Sus antaño preciados gemelos, de platino con diminutos diamantes, brillaban como grilletes de hierro. Al mediodía, las acciones de Reed Corporation estaban en caída libre. Al anochecer, la junta directiva había emitido un comunicado de emergencia, desmarcándose de Raymond y prometiendo una auditoría interna completa. Pero la verdad era más simple de lo que cualquier comunicado de prensa podía admitir. El imperio ya estaba podrido. Solo necesitaba el empujón adecuado. Y llevaba mucho tiempo insistiendo. 3 años para ser exactos. Mucho antes de la traición de Julián. Mucho antes de que Tessa se colara en nuestras vidas con sonrisas caras y risas falsas, yo ya había empezado a sentar las bases. Empezó con susurros, preguntas en reuniones, auditorías que no cuadraban, archivos que desaparecían misteriosamente o se duplicaban. Luego vino la sutil desobediencia. Una congelación de contrataciones por aquí, un lanzamiento de producto fallido por allá, notas de inversores desordenadas, memorandos legales redirigidos a las bandejas de entrada equivocadas. No fui imprudente. Fui precisa. Nunca sospecharon de mí. ¿Por qué lo harían? Para ellos seguía siendo la nuera obediente. La elegante anfitriona. La mujer que organizaba galas y sonreía discretamente mientras Raymond se atribuía el mérito de mis ideas. Pero yo sabía lo que se escondía bajo la superficie de esa empresa. Conocía las cuentas en el extranjero, las filiales falsas, las cifras que no cuadraban por mucho que las manipularas. Y mientras ellos se dedicaban a subestimarme, yo construía mi caso. Un expediente a la vez. Cuando me alejé de Julian, no solo me fui con mi dignidad. Me fui con documentación, firmas, memorandos de la Junta y suficientes cadenas de correo electrónico para enterrarlas todas. Se las entregué yo mismo a la SEC. No necesitaba venganza. Solo quería que la verdad finalmente importara. El arresto de Raymond fue solo el principio. La caída de Tessa llegó después, y fue más rápida de lo que esperaba. Sin Reed Corp para sostener su estilo de vida, la situación se desplomó en cuestión de semanas. Sus líneas de crédito se desvanecieron. El club de campo la despidió. La mitad de su vestuario de diseñador fue confiscado como activos congelados, a la espera de una investigación. El apartamento de Manhattan del que presumía en redes sociales quedó repentinamente bajo control bancario. Y lo mejor. Ni siquiera podía hacerse la víctima públicamente. Porque técnicamente no tenía capacidad legal. Ni matrimonio. Sin nombre en los activos. Sin protección. Solo un armario caro y un barco que se hunde con ella a bordo. Vino a verme un viernes. Sin avisar.
Sin invitación. Era media tarde. Estaba en la oficina municipal de la Fundación Monroe, finalizando la aprobación de una subvención para mujeres en STEM. La recepcionista me abrió rápidamente. Elena. La señorita Tessa Reed quiere verte. Dice que es urgente. No respondí durante 3 segundos. Luego, con calma, le dije que la dejara entrar. No se parecía en nada a la mujer que había visto por última vez en la firma del divorcio. Habían desaparecido el pelaje impecable, el maquillaje impecable, la fría confianza. Parecía frágil. Desesperada. Tenía las mejillas demacradas, los ojos inyectados en sangre, con las raíces asomando bajo su otrora glamoroso cabello. Agarraba un bolso de cuero desgastado como si fuera lo único que le quedara. Elena susurró. Por favor. No le ofrecí asiento. Se tambaleó hacia adelante con las manos temblorosas. Tienes que ayudarme. Lo han congelado todo. No tengo a dónde ir. Eso suena incómodo, dije con voz fría. Sé lo que hice, dijo rápidamente con la mirada fija. Lo sé. Metí la pata. Pero no sabía que Raymond estaba haciendo eso. Y Julián está escondido. Me cortó el paso. No me queda nadie. Bien. Ella se estremeció. Elena, no pido mucho. Necesito acceso al condominio. Al Hamptons. Cualquier cosa. Incliné la cabeza. ¿Crees que son tuyos? Tragó saliva. Eran regalos. Viví allí. Ocupar temporalmente no es lo mismo que ser propietario. Lo sabes, ¿verdad? La voz de Tessa se quebró. Te lo ruego. Dejé que el silencio se alargara. Entonces, ¿sabes qué es lo que más recuerdo de ti, Tessa? Parpadeó. Ese día en el despacho del abogado. Después de 10 años de matrimonio, 10 años de sacrificio y silencio, te acercaste y dijiste que te encargarías de lo que quedara. Con esa sonrisita petulante que siempre ponías cuando creías que nadie te veía. Su rostro se tensó. Bueno, dije en voz baja. Esto es lo que queda. Dio un paso adelante de nuevo, ahora salvaje. Iré a la prensa. Les contaré a todos lo que hiciste, cómo lo preparaste. Levanté la mano y 2 de mis guardias de seguridad entraron en la habitación. Ambos guardaron silencio. Ambos enormes. Tessa se quedó paralizada. Nadie le cree a la mujer que se vendió por monogramas, dije en voz baja. Sobre todo cuando tiene activos congelados y no tiene acceso a la prensa. Los guardias la rodeaban. Escolténla fuera, dije simplemente. Uno de ellos le tocó el codo. Ella se apartó bruscamente, pero no se resistió. No me toques, espetó, pero se le quebró la voz a mitad de la frase. La dejaron salir sin decir palabra. Observé hasta que la puerta se cerró tras ella. Me quedé allí un buen rato. Ni triunfante. Ni presumido. Recién terminado. No fue venganza. Fue responsabilidad. Y quizás finalmente paz. Apenas se habían apagado los gritos de Tessa en el pasillo cuando mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Pero no de ella. Esta vez fue Julian. Se acabó. La hipo se desplomó. Lo siento. Aún me gustaría verte. Solo una vez. Miré la pantalla sin pestañear. No había disculpa lo suficientemente grande. Ningún colapso lo suficientemente poético. Pero la ironía de todo esto me hizo reflexionar. El momento, la desesperación, la petición silenciosa sin ningún resultado. No respondí. Pero tampoco lo bloqueé. 3 días después, apareció frente al edificio de la Fundación Monroe. Solo. Sin afeitar. Con el cuello arrugado y los zapatos desgastados. Nada que ver con el hombre que una vez estuvo a mi lado. Con traje a medida y una confianza superficial. Lo vi a través de las puertas de cristal del vestíbulo. Esperó durante horas. No bajé. Pero observé. Cuando finalmente acepté verlo, no lo hice para cerrar el ciclo. Lo hice por el fantasma de la mujer que solía ser.
El que una vez esperó a que recordara algo que debería haber importado. Nos encontramos en un banco tranquilo cerca del embalse de Central Park, justo antes del atardecer. El cielo estaba cubierto de un cálido dorado, pero su presencia no traía luz. Elena, dijo al verme levantándose demasiado rápido, como si no estuviera seguro de si realmente vendría. No lo saludé. Simplemente me senté. Se sentó a mi lado y dejó que el silencio se extendiera entre nosotros. Se acabó todo, dijo finalmente. La OPI se desplomó al día siguiente de que el arresto de papá saliera en las noticias. Los inversores se retiraron. Las acciones se desplomaron. Lo intenté todo. Pero la junta me dejó esta mañana. No dije nada. Se rió con amargura. Lo curioso es que creo que me sentí aliviado. Seguí sin decir nada. Seguí pensando, continuó con voz áspera, en aquella noche. La celebración. El brindis. El cumpleaños. Me miró de verdad. La voz de Julián era tranquila, casi quebrada, cuando por fin lo dijo. Lo supe. Me giré para mirarlo fijamente. No se inmutó. Sabía que esa noche era el aniversario de la muerte de tu madre, dijo. Su voz sonaba áspera. Lo recordé. Disle. Te llevé al cumpleaños de Tessa. Estuve allí brindando por ella. Riendo. Sosteniendo su mano como si fuera solo una noche más. Tragó saliva con dificultad. La vergüenza floreció en su rostro como un moretón que no pudo ocultar. No sé en qué estaba pensando, susurró. Quizá no estaba pensando en absoluto. Quizá una parte de mí creía que me perdonarías como siempre. Que lo ignorarías como las otras veces. Su mirada bajó a la grava a sus pies. Creo que empecé a darte por sentado sin darme cuenta. Poco a poco. Simplemente asumí que siempre estarías ahí. Que me esperarías. Volvió a levantar la vista y esta vez parecía destrozado. Ni siquiera me di cuenta de cuando crucé la línea. Dejé de ser el hombre que protegía tu corazón y me convertí en el que lo desgarraba. Se le quebró la voz. Apretó la mandíbula para contenerla. Te fallé, dijo finalmente apenas por encima de un susurro. Y no creo merecer tu perdón. Solo necesitaba que supieras que lo veo ahora. Todo. Sus ojos estaban vidriosos. Pero no me moví. Silencio. Duró más de lo que podía soportar. Fui al cementerio, añadió. Quería ver su tumba. Quería estar donde debía estar contigo. Quiero volver contigo. Se giró hacia mí con ojos suplicantes. Déjame ir contigo, Elena. Déjame honrarla. Es tarde, lo sé. Pero ya estoy aquí. Me giré para mirarlo de frente. Y por primera vez en meses, le hablé directamente. No. Solo una palabra. Su boca se abrió con incredulidad. Continué, en voz baja pero firme. No puedes acompañarme en el dolor, te acercaste a encender las velas de otro. Él se estremeció. No quise. No, no lo hizo. Ese es el problema. Nunca quiso hacerme daño. Él simplemente me olvidó. Poco a poco. Hasta que no quedó nada que recordar. Volvió a abrir la boca, pero lo interrumpí. Solía pensar que eras diferente a mi padre, dije. Pero me equivoqué. No necesitabas alzar la voz ni la mano para convertirte en él. Bastaba con tu silencio. Tu ausencia cuando importaba. Cayó de hombros. No por ira, sino por derrota. No quedaba nada más que decir. Ninguna carta. Ninguna disculpa solemne. Ninguna hiporrota podría reescribir lo que había borrado de mí. Se puso de pie lentamente, la luz tras él proyectaba una sombra larga y delgada sobre el camino de grava. Nunca quise convertirme en él, se dijo casi para sí mismo. No respondí. Solo miré el agua tranquila y cristalina, reflejando un cielo del que él ya no formaba parte. Se fue sin decir una palabra más. Y no miré atrás. Hay recuerdos que es mejor dejar enterrados. Incluso cuando por fin te recuerdan. Demasiado tarde. Ocurrió de repente.
Tessa estaba corriendo. No metafóricamente por una vez, sino literalmente corriendo por una calle resbaladiza por la lluvia en Midtown. 2 cobradores la habían estado siguiendo desde la mañana, y alguien dijo que había estado intentando empeñar un reloj que no era suyo. El coche venía por la izquierda. Rápido. Curva cerrada. Sin posibilidad de detenerse. Dicen que fue instantáneo. Sin dolor. Solo impacto. Pavimento de cristal, silencio. No fui al funeral. No hubo ninguno. Nadie reclamó su cuerpo durante días. La familia Reed no hizo declaraciones. El Times no publicó ningún obituario. Un pequeño artículo oculto en la 4ª página de un sitio de chismes. Tessa Besley, exheredera, fallece a los 29 años. Conocida en su momento por su presencia en la prensa sensacionalista y su romance de alto perfil con Julian Reed, recientemente había desaparecido del ojo público tras un escándalo financiero y un lío legal. Y así, sin más, se fue. Como si nunca hubiera existido. Como si su caos no hubiera tocado ni una sola vez cada rincón de mi vida. No lloré. No por crueldad. Solo por claridad. Porque el duelo necesita presencia. Y Tessa solo había sido ruido. La caída de Julian fue más lenta, pero igual de definitiva. Tras el colapso de la OPI, su reputación nunca se recuperó. Nadie en la industria quería tocar a un hombre cuyo padre estaba en prisión, cuya novia había muerto y cuya esposa lo había desmantelado sin siquiera alzar la voz. La prensa dejó de llamar. La última imagen que vi de él fue una foto granulada. Julian salía de lo que parecía una oficina legal en el centro. Abrigo arrugado, cabello canoso y cabizbajo. Ya no valía la tinta. Su mundo no explotó. Se vació. Así funciona el poder cuando se construye sobre el papel y la negación. Yo no lo reconstruí. Lo reescribí. Sigo viviendo en casa de mi abuela. La de los pisos crujientes y las escaleras altas a lo largo de la cerca. Los chicos del barrio me saludan cuando pasan en bicicleta. Sé el nombre de la floristería de la esquina. Ahora duermo con las ventanas entreabiertas. Voy caminando al trabajo casi todas las mañanas. La Fundación Monroe prospera, pero mantengo su crecimiento en secreto. Hemos abierto 3 albergues, 2 programas extraescolares y un programa de prácticas para mujeres que antes eran silenciadas como yo. Reducida por hombres que usaron el amor como palanca y la ambición como correa. Mi madre estaría orgullosa. Yo solía preguntarme qué era la justicia. Ahora lo sé. Parece paz. En el primer aniversario de mi divorcio caminé lentamente hacia la tumba de mi madre. Sola. Llevé 2 tulipanes blancos y sin expectativas. Me senté con ella un rato. Le conté todo. O quizás nada. A veces el silencio es la conversación más sincera. El viento arreció suavemente. No era fuerte. No era frío. Simplemente presente. Como es el amor verdadero. El que no pide nada. De esas que se quedan. Cuando volví a casa esa noche, mi abuela me esperaba en el porche con 2 tazas de té y su vieja radio tarareando ya suave. Sonrió al verme. Pareces alguien que por fin respira su propio aire, dijo. Lo estoy, respondí, dejando las flores junto a la puerta. Por primera vez en mucho tiempo. Nos sentamos un rato en el silencio del atardecer, mientras el cielo se transformaba lentamente de dorado a gris. Sin llamadas. Sin disculpas. Ninguna carta que nunca hubiera enviado. Solo libertad. Esa libertad tranquila y estable que te ganas cuando te eliges a ti mismo y nunca más entregas tu valor. Creían haberme enseñado la pérdida. Les devolví la lección completa. Fin.